Muy buen día. El día de hoy mi equipo, el D, presentará definiciones persuasivas. Y como integrantes en el grupo tenemos a Torres, López, Daisy, Carranza Campos, Lili, Santillán Fernández, Michael, Tafur Regifo Jonathan, Villarreal, Josmerit Libertad, Suárez Cabanillas, Luis Ángel Jr., Dani Calderón, Vázquez Cubas Nayalinda, Vela Peña Evelyn Tatiana, Daisy Silva Santillán, Vázquez Vázquez Lady Vanessa, Valdina Pacho Gustavo Alonso, Beatriz y Niurka Dayan Vázquez Salazar. ¿Qué es una definición persuasiva? Una definición persuasiva es aquella que da un nuevo significado conceptual a una palabra conocida sin cambiar sustancialmente su significado emotivo, y que por eso se usa con propósito consciente o inconsciente de cambiar, por este medio, la dirección de los intereses de la persona. Por ejemplo, la palabra inmigrante es una persona que se traslada de su lugar habitual a otro país o cualquier otro lugar que no resida en sí, por un cierto tiempo o permanentemente, por razones X. Podemos ver una sesgada negativa en esta palabra, diciendo que un inmigrante se define como una persona que invade nuestro país y roba trabajos a los ciudadanos. Su explicación sería como esta definición lleva una connotativa negativa al utilizar la palabra como invade y roba, sugiriendo que la presencia del inmigrante es una amenaza o una acción ilícita. El objetivo de este artículo es mostrar que las definiciones persuasivas son a menudo utilizadas en filosofía, y que el error generalizado de no conocerlas como tal, es decir, la tentación de considerarlas como definiciones que simplemente se abrevian o que analizan conceptos comunes que llevan importantes confusiones filosóficas. Empecemos el desarrollo de su significado emotivo. Mostremos por qué el significado emotivo lleva a algunas personas a redefinir la palabra y examinemos de manera en la que esta redefinición consiga su propósito. El tiempo, estas cualidades tomaron más importancia. Si un hombre quería hacer un cumplido a otro, hablaría extensamente de su cultura. Se tornó antinatural el usar cultura en un tono de voz que no fuera laudatorio. Aquellos que carecían de cultura usaban la palabra con reverencia, y aquellos que la poseían usaban la palabra con satisfacción personal o quizás con una delicada modestia. De este modo, la palabra adquirió un fuerte significado emotivo. Despertaba sentimientos no solo por su significado conceptual, sino de una forma más directa, por sí misma. Pues despertaba el recuerdo de los gestos, el recuerdo de las sonrisas y el tono de voz que tan habitualmente le acompañaban. Un orador, por ejemplo, no era nunca presentado como un hombre ampliamente leído y versado en las artes, sino que era descrito como un hombre de cultura. Esta última frase no se diferenciaba de la primera en su significado conceptual, pero era más adecuada para despertar en el público una actitud favorable. Conforme el significado emotivo se hizo más pronunciado, el significado conceptual se tornó más vago. Esto era inevitable, pues el significado emotivo hizo que la palabra se tornara adecuada para su uso metafórico. Con frecuencia, se llamó culto a hombres que no eran cultos en el sentido literal, especialmente cuando estos eran admirados por tener algunas de las cualidades definitorias de cultura. Al principio, la gente distinguía fácilmente estos cumplidos metafóricos de los enunciados literales, pero a medida que las metáforas se hicieron más frecuentes, la distinción se tornó menos clara. La gente no estaba del todo segura si una persona debía ser versada en las artes con tal de ser culto en el sentido literal. Ejemplo de Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield nos presenta un ejemplo que es especialmente claro. El promotor inmobiliario ha aprendido a apelar a toda debilidad, incluida el sentimentalismo, del posible comprador. Utiliza aquellas formas de hablar cuyo contenido llevará al oyente en la dirección correcta. En sus alocuciones, casa es lo incoloro y hogar
es la palabra sentimental. De este modo, el vendedor llegará a usar la palabra hogar para referirse a una caja vacía, que nunca ha sido habitada, y el resto de nosotros seguimos su ejemplo. Habiendo señalado que el elemento emotivo influencia enormemente el destino de algunas palabras, Hans Hortel señala que amica llegó a tener un sentido sinónimo con concubina. Seguro que hay muchas razones para ello. Concubina se había convertido en una palabra un tanto profana, demasiado fuerte para los oídos delicados. Y amica permitió una cómoda ambigüedad. Siempre podía atribuirse cualquier pensamiento escandaloso a aquellos que escogieron entender la palabra en su sentido menos inocente. Pero un factor persuasivo también debe haber estado involucrado. El acto a menudo quería que la gente se refiriera a las concubinas, sin expresar desprecio. La palabra amica, que a pesar de su nuevo sentido, aún conservaba parte de su antiguo significado emotivo laudatorio, fue útil para hacer que las concubinas parecieran menos infames. Sin embargo, las definiciones persuasivas son demasiado frecuentes como para que únicamente los filólogos se hayan dado cuenta de ellas. Un relato extremadamente perspicaz, a pesar de su giro cínico, lo da Aldous Huxley en su Egelas in Gaza. Bueno, continuando con la exposición, lo que me ha tocado exponer a mí es sobre Anthony Beavis. Anthony Beavis es un personaje profundamente introspectivo, cuya evolución personal y espiritual sirve para explorar temas universales como la búsqueda del significado y la crítica de la modernidad. Pues esto se desarrolló a lo largo del tiempo, donde también Anthony nos ofrece una rica reflexión sobre la naturaleza humana y la posibilidad del cambio. Como pueden ver ustedes acá, hay la opinión de Anthony Beavis. En este pasaje nos refleja el escepticismo y crítica hacia las lingüísticas y también conceptuales, que suelen utilizarse para justificar, embellecer realidades contradictorias o poco deseables. Entonces, Anthony señala como término y conceptos que deberían representar valores positivos o deseables, como libertad y moderación. Bueno, pues a menudo se definen y distorsionan para servir a intereses específicos, creando. Como ustedes pueden ver acá en el capítulo 2, el texto se enfoca en el estudio de las definiciones persuasivas dentro del marco más amplio de la correlación entre terminología e intereses. La correlación entre los cambios en el significado de las palabras e intereses es compleja. Un cambio en el significado puede ser tanto la causa como el efecto de un cambio en el interés. Entonces, como ustedes pueden ver, acá hay una pregunta que dice cómo pueden distinguirse estas definiciones de las definiciones persuasivas. Bueno, esto dice que las definiciones persuasivas son aquellas que alteran el significado de un término deliberadamente para influir las actitudes, como creencias o comportamientos de las personas. Las definiciones persuasivas son aquellas que no solo describen un concepto, sino también intentan influir en los intereses y emociones del oyente. A menudo los hombres expresan que no les importa que la palabra se use siempre en la distinción correcta o que se dirija a quienes están interesados en su distinción. Sin embargo, estas definiciones no son persuasivas, ya que no alteran deliberadamente los intereses del oyente mediante el uso del significado emotivo. Por otro lado, las definiciones persuasivas redirigen el interés al cambiar significado conceptual de un término con carga emotiva, mientras mantienen su significado emotivo constante. Un ejemplo es redefinir cultura de una manera que cambie su percepción sin alterar su definición conceptual. Además, es posible alterar el significado emotivo de un término manteniendo constante su significado conceptual. Este método puede ser igualmente persuasivo,
cambiándolo la connotación emocional de un término para influir en cómo se percibe. Las definiciones persuasivas son una herramienta que modifican el significado conceptual o emotivo de los términos para influir en la percepción y los intereses del oyente. Ambos enfoques pueden ser poderosos y efectivos en la comunicación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Michel Jordan Santillán Fernández y seguimos con el último ejemplo sobre, debemos concluir de ejemplos de lo que es el último tipo de nuestra explicación de definiciones persuasivas. Aun siendo persuasivas, el efecto no se obtiene mediante definición, sino mediante los gestos, el tono de voz y mediante los mecanismos retóricos como símiles y metáforas. Es conveniente restringir las palabras para definición o las cosas en las que el significado conceptual sea el único en el que debemos concluir ejemplos de este único para que nuestra explicación de definiciones sea persuasiva, aun siendo el efecto no se obtiene mediante definiciones, sino mediante los gestos y el tono de voz, mediante los mecanismos retóricos como símiles y metáforas. En otras palabras, al menos aquellos casos en los que estos aspectos predominen, no debemos olvidar, sino embargo, que muchos enunciamos que cambiarían principalmente el significado emotivos de las palabras, que pueden en sentido amplio llamarse definiciones y que no en menor medida que la definición persuasiva, la cual sería, habiendo explicado qué son las definiciones persuasivas, vemos ahora lo que importancia que tiene en filosofía. Es fácil empezar considerando definiciones filosóficas de la propia palabra filosofía. Ramsar la define como un sistema de definición basada de Lew como un intento de penetrar la apariencia, la divergencia entre ambos. No es un accidente terminológico, filosofía, sino es un término digno y cada hombre lo reserva para la investigación más deseada y aún así sombra conveniente. Así que debemos darse en un sentido restrictivo que lo haga predicable solo de modelos eternos cuando en realidad es usada por los místicos. Los efectos de definición persuasiva táctica se tornan aún más obvios. Eso sería todo. Gracias. Pasemos ahora a la ética con especial atención a la palabra justicia, tal y como es definido en la República de Platón. Como recordarán, el primer libro de la República trata en gran parte de la discusión entre Sócrates y Trasimaco. Sócrates es el vencedor y sin embargo no queda satisfecho. He ido de un lugar a otro, dice Sócrates, sin haber descubierto lo que buscaba en primer lugar. La naturaleza de la justicia. Dejé esa investigación y me puse a pensar si la justicia es virtual y sabiduría o maldad y locura. ¿Fue este argumento sobre la virtud o el mal de la justicia realmente una digresión injustificada? A la luz de nuestra discusión anterior, no podemos estar de acuerdo en que lo fuera. El argumento tenía la importante función de determinar si justicia debía o no retener su significado emotivo laudatorio, y esto fue esencial para el posterior desarrollo del diálogo. Cuando un hombre está a punto de dar una definición persuasiva y en seguridad veremos que Sócrates estaba a punto de serlo. Debemos asegurarse que el significado emotivo determina definido a este bien establecido. De lo contrario, una definición que pretendía eliminar un significado conceptual bajo un título laudatorio determinará oscureciéndolo bajo un proyecto. La pregunta por el significado de justicia reaparece en el libro cuarto. Los dos libros intermedios han redigido nuestro interés gracias a una conmovedor descripción del estado ideal. Estos nuevos intereses deben hacerse permanentes. Esto puede hacer
dignificando los aspectos más distintivos del Estado bajo título laudatorio de los 4 términos laudatorios que Sócrates mencionó: sabiduría, coraje, templanza y justicia. Los 3 primeros sirven con facilidad a este propósito sin tener que experimentar un gran cambio en su significado conceptual. El término restante debe reservarse para cualquier otra cosa que necesita dignidad. Y así se encuentra la definición de justicia. La justicia del Estado consiste en cada uno de sus 3 clases haciendo el trabajo de su propia clase. Definitivamente se puede negar el carácter persuasivo de esta definición, es decir, el hecho de que forma parte de una energía llamamiento a un nuevo sistema de clase, una inspiradora y bella especie de programa aristocráticos. Los significados corrientes de justicia deben dar lugar al verdadero. Bueno, en los ejemplos que hemos considerado, ya sean la metafísica, la teología, la epistemología o la ética, muestran las definiciones persuasivas que están lejos de ser algo raro en la filosofía y que el fracaso a reconocer su carácter persuasivo ha sido responsable de muchas confusiones. Pero ¿cuál es, en esencia, la naturaleza de esta confusión? En gran medida es esta: la incapacidad de reconocer la persuasión ha fomentado un malentendido acerca del tipo de desacuerdo que motiva muchas discusiones. En consecuencia, ha llevado a la gente a dar soporte a sus enunciados con un enunciado o un método simple, o a buscar un método definitivo de probar sus enunciados cuando ninguno era posible. Hasta este momento, estas confusiones metodológicas han sido evidentes solo indirectamente. Ahora debemos tratarlas de un modo más explícito. Empecemos señalando la complejidad real en la metodología que las decisiones persuasivas introducen. Pues así, en la medida en que esta complejidad ha sido pasada por alto, resultará entonces obvia sin añadir más explicaciones. Será conveniente limitar nuestra atención al ejemplo de justicia, aunque debemos recordar, por supuesto, que las mismas consideraciones aplican a cualquier caso que involucre un término de este sujeto a una definición de este sujeto o que esté sujeto a una definición persuasiva. El resumen de la metodología será similar al dado en otro ensayo previo. Sin embargo, el patrón de análisis que allí ejemplifica, es ligeramente diferente al que ejemplifica aquí, justicia. Reaparece las mismas consideraciones metodológicas, pero debemos reconocerlas bajo una nueva apariencia y un medio de complicación adicional, una de sus 3 clases haciendo el trabajo de su propia clase. Los términos tan vagamente que muchos modelos diferentes de análisis son relevantes para su uso convencional. Es inútil señalar uno de ellos como el patrón de análisis. Todo lo que se requiere es que el análisis clarifique, de un modo u otro, las características esenciales de las discusiones éticas. Estas son el significado emotivo, el uso dinámico, el desacuerdo en interés y el papel importante, pero no definitivo, del método empírico.